La música contemporánea es una música innovadora, experimental, llena de tendencias nunca antes vistas en épocas anteriores, que tiene su origen en los movimientos nacionalistas del romanticismo. La música contemporánea tuvo lugar a lo largo del siglo XX, caracterizada por la rápida evolución de las comunicaciones y de las tecnologías, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial, eventos marcados por la tragedia y la muerte. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad en todos sus aspectos político, económico, artístico, empezó a reconstruirse. Y la globalización surgió gracias a los avances en la tecnología, los medios de transporte y las telecomunicaciones. Culturalmente, los cambios y tendencias ocurrieron rápidamente. Con la proliferación de muchas escuelas y movimientos, el concepto del arte en esta época fue replanteado, basándose en el deseo de ruptura con el pasado. Las novedades artísticas en Europa surgieron por la influencia de culturas lejanas, en concreto asiáticas. Y mientras la época más brillante para la música era el romanticismo, ese papel de protagonismo lo llevaba ahora la pintura, que resaltaba más que ningún otro tipo de arte durante el siglo XX. La música del siglo XX trata de experimentar y buscar estilos nuevos, también rompiendo con el pasado. Aparecieron nuevos géneros como el jazz y el rock, y la popularidad que la música culta tenía hasta entonces fue desapareciendo. La música culta se convirtió en una música de minorías, de poco éxito e interés comercial. Además, la tecnología y los medios electrónicos tuvieron un papel importante, ya que trajeron nuevas maneras de componer e interpretar la música. Es una época llena de muchas diferentes tendencias, entonces estas características son muy generalizadas pero interrelacionadas entre sí, ya que los compositores buscaban sus propias formas de componer y expresarse. La primera es la pérdida de unidad estilística y técnica. No había una sola manera de expresión ni de composición, por lo que aparecen muchos y diferentes movimientos. La segunda característica es esa ruptura con el pasado que mencionamos anteriormente. Para la música esto significa el abandono del lenguaje tonal y que el ritmo ha ganado más protagonismo. La siguiente es la búsqueda de la novedad. Consiste en experimentar con cualquier objeto para producir música, ya que los compositores tratan de escribir obras únicas. Por último, los compositores quieren llamar la atención mediante piezas extrañas. En algunos movimientos se adjuntan a estas piezas textos explicativos para que fuese posible entender e interpretar la obra, porque frecuentemente escribían con sistemas de notación no convencionales. También serían de ayuda los avances electrónicos e informáticos en la composición de estas piezas extrañas. Durante los inicios del siglo XX, los nuevos movimientos vanguardistas tuvieron dificultad de estar en el foco de atención, ya que los movimientos postromántico y nacionalista aún llevaban el protagonismo. La música de vanguardia proviene principalmente de París y Viena. El impresionismo empezaba con el pintor Claude Monet. Él buscaba la impresión de quien observaba su arte, que consistía en paisajes y ambientes difuminados. Estas imperfecciones se verán en la música. El impresionismo musical se podría considerar como la corriente más novedosa y original, siendo Claude Debussy su máximo representante. La música de Debussy es de atmósfera, de sentimientos sutiles, caracterizada por melodías desdibujadas, cadencias claras que utilizan escalas como la pentatónica o la cromática. También una armonía libre o flotante, según Debussy, y la empleaba para su sonoridad, en vez de su función tonal. Los instrumentos son utilizados individualmente, y no en un conjunto como una orquesta, y se introduce a la música elementos musicales orientales. El expresionismo pretende expresar el alma de forma dura y pesimista, con dolor y angustia, como podemos ver en la obra El grito de Edvard Munch. Representa los conflictos internos del hombre.
Dentro del expresionismo musical, Arnold Schoenberg es el compositor más destacado. Su música trata de expresar la personalidad del hombre mediante disonancias para crear dramatismo y tensión, y el uso de un sistema atonal. La música expresionista además emplea un canto recitado, expresado violenta y agresivamente, y las obras son escritas para pequeños grupos de cámara. El atonalismo, que también fue liderado por Arnold Schoenberg, es una corriente que se une luego con el expresionismo. En esta corriente la tonalidad se pierde, ya que Schoenberg y sus compañeros decidieron que la disonancia es igual de importante que la consonancia. Al tratar todas las notas por igual, se produce una sensación de desequilibrio y pérdida de orientación, por lo que la música suena desafinada. Y como no había normas de composición, se creaba un caos y la corriente musical duró poco tiempo. En 1923, después de su momento de atonalismo, Schoenberg y sus amigos Alban Berg y Anton Webern, de la Escuela de Viena, crearon el dodecafonismo, también llamado serialismo. Consiste en una serie de 12 notas de la escala cromática ordenadas de cualquier manera, pero este orden se tiene que mantener durante toda la obra. Se podría decir que básicamente se creó otro tipo de música atonal, ya que ninguna nota de la serie tiene una función más importante que las demás. Pronto, los compositores se dieron cuenta de que escribir con una serie inmutable para una obra entera limitaba mucho las posibilidades a la hora de componer. Para resolver esto, utilizaron series derivadas de la primera. Retrógrada, que es la serie al revés, invertida, la serie en espejo, y la combinación de estas dos, retrógrada, invertida. El futurismo proviene de Italia y es la corriente más radical del siglo. Mientras este movimiento tuvo una gran influencia en las artes plásticas, no impactó mucho en la música, siendo Luigi Russolo y Balilla Pratella prácticamente los únicos compositores futuristas. Los futuristas tomaron como inspiración el ambiente industrial, introdujeron a la música los ruidos y las máquinas para dar más variedad al sonido y a la vez rechazaron los sonidos e instrumentos tradicionales. Russolo clasificó los ruidos, los instrumentos futuristas, en familias. Hay gruñidos, silbidos, risas, gritos, golpes. Como movimiento, el futurismo era de poca vigencia, pero servirá como fuente de inspiración para la música concreta, de la que hablaremos más tarde. El neoclasicismo, que apareció sobre 1920, rechaza los movimientos vanguardistas que lo preceden. Rechaza el sentimiento romántico, la música de atmósfera del impresionismo y el dolor y angustia del expresionismo. Busca volver al clasicismo, volviendo también a la tonalidad clásica y las formas sencillas de componer, para obtener una música de fácil comprensión. Debido a esto, es el movimiento que aporta menos novedades. Erik Satie es uno de los principales representantes del neoclasicismo. Expresó su aversión para los movimientos vanguardistas y argumentó a favor de una música más sencilla. El neoclasicismo inspirará a los compositores hasta el día de hoy. El periodo después de la Segunda Guerra Mundial siguió con estilos musicales aún más radicales e individualistas, marcados también por la introducción de los medios electrónicos en la composición y la pérdida completa del lenguaje universal tonal. Con
Continuamos en la segunda mitad del siglo XX con el serialismo integral. Consiste en aplicar el concepto de serie del dodecafonismo a todos los diferentes aspectos del sonido. Entonces se ordenan los parámetros del sonido como la intensidad y el timbre en 12 grados. Por ejemplo, puede haber 12 grados de altura de las notas con 12 grados de intensidad del sonido. Busca ser un sistema completo, con una estructura perfecta y racional. Hay mucha elaboración detrás de la música serial porque el compositor trata la pieza como si fuese un puzzle. Sin embargo, el resultado de este sistema del serialismo es una música fría. La música concreta, inspirada en el futurismo italiano, es una corriente que tiene a su disposición cualquier sonido y ruido de la realidad. El compositor lo que hace es ir por la calle y graba todos los sonidos que le parecen interesantes. Luego va al laboratorio musical, edita y modifica los sonidos y ruidos grabados y lo monta todo en una cinta magnetofónica para crear su música concreta. En esta tendencia, el intérprete es reemplazado por el magnetófono y la música es presentada definitiva y objetivamente. Podemos ver por primera vez que la ciencia y tecnología contribuyen a la creación de obras musicales. La música concreta luego servirá como influencia para la música electrónica. La música electrónica utiliza sonidos que no son de la realidad, a diferencia de la música concreta. Estos sonidos son creados, procesados y grabados electrónicamente en el laboratorio musical, donde se crea toda la música mediante sintetizadores y otros aparatos electrónicos, haciendo innecesario el uso de partituras e intérpretes. La música electrónica y la música concreta luego se juntan para crear la electroacústica, que mezcla sonidos reales y electrónicos, y será una tendencia muy popular entre los compositores de la época. Por otro lado, la música estocástica se considera como una evolución de la música electrónica, en la que el ordenador es el que hace toda la composición. Es programado para calcular combinaciones de sonidos que luego dan lugar a obras musicales. La música aleatoria surgió en los años 60 como reacción contra el serialismo por sus limitaciones, buscando más libertad compositiva. Es una música indeterminada, regida por el azar y es abierta a toda interpretación. Las obras no son compuestas con una conclusión en mente, sino que el compositor confía en el músico, que es libre a interpretarla e improvisar creativamente, haciendo que la obra sea única y diferente cada vez que es tocada. Para conseguir esto, las notaciones son libres y sugerentes. A veces el público participa activamente, formando parte de la obra. Esto se puede observar en la obra 433 de John Cage. Para tocar esta pieza, el intérprete tiene que salir al escenario y estar sentado en silencio durante 4 minutos y 33 segundos. Entonces los componentes que forman la obra son los ruidos del público, de la sala y del exterior. A finales del siglo XX aún se busca componer y expresarse con lenguajes propios y nuevas formas, pero surgen tendencias que reaccionan contra esto, ya que prefieren una música más comprensible y dejan al lado la experimentación con el objetivo de escribir y expresarse con lenguajes más sencillos.